Muy buenas noches, señores. Otra vez, ya estamos aquí y como siempre, Señor, te agradecemos porque nos has dado la oportunidad de llevar tu palabra un día más. Te pedimos asimismo que escuchemos tu voz, Señor, que comprendamos tu voluntad y sobre todo estamos aquí para realizar tu propósito. Te pedimos también que la lectura del día de hoy sea de bendición para todos y cada uno de nosotros y que podamos seguir adelante por mucho, mucho tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Hace ratito nos pusimos a cuenta con el día viernes. Ahora vamos a iniciar la lectura que nos toca el día de hoy. Pero antes, ¿qué leímos el día viernes? Ok, bueno, se supone que el día viernes. Los capítulos del 7 al 9 del libro de Josué. ¿Qué vimos en el capítulo 7? Ok, el famosísimo pecado de Acán. ¿Qué pasó ahí? Acuérdense que ellos habían salido a la batalla contra Ai y fueron derrotados. De hecho, la palabra menciona que murieron 36, son 36 o 32, no recuerdo, pero está entre 30. Ajá. Josué se postró, se rompió sus vestiduras, le preguntó al Señor que por qué los había sacado para perecer, que mejor se hubieran quedado al otro lado del Jordán, ya estaba quejando. Pero el Señor le dijo, ¿por qué te postras? O sea, como enojado, le dice, ¿por qué te postras, no? Alguien hizo anatema el día de hoy, alguien hizo algo malo y por eso les volví la espalda. Le da una serie de indicaciones para que eligiera, para que encontrara quién había sido el culpable. Y el culpable recayó en un descendiente de la tribu de Judá, un tipo llamado Acán. Ajá. Cuando le consultaron, Josué lo habla así como paternalmente: hijo, no me encubras tu pecado, dime qué hiciste. Y este cuate le dijo que la codicia le había ganado y que había agarrado 200 ciclos de plata, un lingote de oro de 50 ciclos y aparte un manto babilónico muy bonita, pero que todo lo había enterrado abajo de su tienda. Ok, eh, no solamente por el pecado de Acán perdieron la batalla. El Señor había sido muy específico que él iba a ir con ellos. Por lo tanto, cada vez que salieran a la batalla, Josué tenía que consultar a Dios y tenían que orar a Dios. Esas dos cosas no la hicieron cuando salieron contra Ai. Confiaron en sus fuerzas. ¿Por qué? Porque vinieron los espías que mandó a Ai y le dijeron: ah, no salgamos mucho, son bien poquitos, con 3,000 la hacemos. Y ya vimos que salieron corriendo. Entonces, ya cuando encontraron al culpable Acán, eh, híjole, aquí se oye muy duro, muy severo el castigo, porque entre todo Israel lo apedrearon a él, a toda su familia. Y que después de apedreados, los quemaron. Y después de quemados, les pusieron un montón de piedras encima. A lo mejor pudiera parecer que es un castigo muy severo, pero también debemos recordar que el pecado es algo muy grave para Dios. Aquí vamos a ver un contraste. ¿Por qué? Leímos hace poco que Rahab, la ramera, por la fe en Dios, ella y su familia se salvaron. No hay algo en la palabra que indique que la familia de Rahab se convirtió al Señor. Simple y sencillamente fue la declaración de Rahab la que salvó a ella, a sus bienes y a su familia. Probablemente después, viviendo en el pueblo del Dios verdadero, toda su familia se convirtió. Ahí vemos la misericordia de Dios, que por una sola persona se salvó toda una familia. Pero acá en contraste tenemos que una sola persona mandó a la perdición a toda su familia. Pero ojo, la palabra dice que lo enterró abajo de su tienda. Las tiendas no eran así unas tienditas de campaña como las que vemos hoy. La tienda era una casa. ¿Por qué? Porque ahí vivía toda la familia y hasta los animalitos se metían ahí cuando hacía frío. Entonces muchos miembros de su familia consintieron el pecado de Acán. Dijeron: ay, mira, ya tenemos lana para iniciar una nueva vida, ¿no? Y eso fue lo que arrastró a la familia. Dios en su misericordia, como lo leemos en la palabra, si uno de ellos lo hubiera acusado a algún miembro de su familia o no hubiera consentido el pecado, ténganlo por seguro que se hubiera salvado. Pero ninguno quiso decir nada, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos que aprender dos cosas. La derrota de Ai siempre debe de ser, bueno, la derrota de Ai, como dijimos, fue el pecado de Acán, el que no consultaron a Dios y que no le oraron al Señor. Eso quiere decir que confiaron en sus fuerzas. Muchas veces también nosotros salimos a trabajar, nos levantamos, nos acostamos, hacemos nuestras labores sin darle el crédito a Dios, sin saber, bueno, nosotros deberíamos de saber que dependemos totalmente de Él. Entonces, cualquier cosa que hagamos,
lo tenemos que poner en sus manos para poder salir adelante sin ningún problema. Bueno, luego vemos ahí, en el capítulo 8, bueno, pues narra ahora sí cómo Josué hizo una estrategia militar y con eso pudieron derrotar ¿cómo se llama? Al pueblo de Ai. Ajá. Y además, en esta ocasión, como, no lo sé, mejor no lo digo, podemos ver que el Señor les permitió que sí se quedaran con las bestias y lo que encontraran. Los despojos se refería a todo lo que encontraran. ¿Cómo se llama? Se lo podía quedar el pueblo de Israel. Ni siquiera era para el tabernáculo, para Josué o para los sacerdotes. No, dijo que para el pueblo de Israel. Entonces, toda bestia que se encontraron, todo dinero, todo plata, todo oro, todo hierro, todo bronce, se lo quedó el pueblo de Israel. Y aquí ya nada más vemos que en esta batalla, sí, son 36. En la anterior batalla contra Ai, con lo del pecado de Acán, murieron 36 personas y en esta ocasión un solo israelita no murió. Ok, luego leímos el capítulo 9. Otra vez. Vemos ahí que los gabaonitas, los de Gabaón, oyeron todo lo que Dios estaba haciendo por el pueblo de Israel y tuvieron miedo. Y lo que hicieron fue planear un engaño. Dijeron, no, pues esos cuates nos van a deshacer, mejor vamos a hacernos amigos de ellos. Y mandaron a sus emisarios, pero los mandaron con vestidos viejos, con odres viejos. Un odre es como una botella de cuero. Y pan llamoso, dice la palabra, con sus zapatos viejos y todo, ¿no? Entonces llegaron frente a Josué y le dijeron, oye, venimos de muy lejos, sabemos lo que Dios está haciendo por ustedes, entonces nosotros queremos ser sus aliados. Y Josué dijo, pues órale, si vienen en buena onda, pues vamos a ser aliados. Y los enviados de Gabaón le hicieron prometer a Josué que respetaría sus vidas. Ok, y Josué aceptó. Entonces ya, se fueron bien contentos, pero en eso, a alguien por ahí, algún chismosillo, le dijo a Josué, oye, pues esos guates lejos, lejos no vienen porque están a 3 días de camino. Y Josué con sus principales se fue a visitarlos y fue y los cachó en la jugada. Les digo, ustedes me vieron la cara, porque me dijeron que vivían lejos y están bien cerquitas de nosotros. Pero también tenemos que ver que esa ofrenda de paz, esa parte de paz, no se la consultaron al Señor. El Señor había dicho, arrasen con todos. Y otra vez Josué hizo paz con los gabaonitas. Pero el castigo de los gabaonitas fue que Josué, cuando se dio cuenta del engaño, les dijo, bueno, pues para que se les quite lo mentirosos, de aquí hasta donde sea, ustedes gabaonitas van a ser los que lleven leña y los que lleven agua, no solo al tabernáculo, sino al pueblo de Israel. Ese fue el castigo de los gabaonitas. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca leer del capítulo 10 al capítulo 12. Comenzamos con el capítulo 10 y escrito está: derrota de los amorreos. Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que le había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, suban a mí y ayúdenme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y el Señor dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y el Señor los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet Orón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada.
Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. ¡Wow! Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: Rueden grandes piedras a la entrada de la cueva, y pongan hombres junto a ella para que los guarden. Y ustedes no se detengan, sino sigan a sus enemigos y hiéranlos la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque el Señor su Dios los ha entregado en su mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, al campamento en Maceda. No hubo quien moviera su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Bueno, mejor mañana. Entonces dijo Josué: Abran la entrada de la cueva y saquen de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: Acérquense y pongan sus pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: No teman ni se atemoricen, sean fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos sus enemigos contra los cuales pelean. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitaran de los maderos y los echaran en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada, y mató a su rey, por completo los destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué a todo Israel con él, y a Limna, y peleó contra Limna. Y el Señor lo entregó también a ella y a su rey en manos de Israel. Y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de Limna a Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió. Y el Señor entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Oram, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella, y la combatieron, y la tomaron el mismo día, y la hirieron a filo de espada. Y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como lo había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él a Eglón, a Hebrón, con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron, y tomándola la hirieron a fila de espada, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón, así lo destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó, y a su rey y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que ahí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como el Señor Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque el Señor, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Capítulo 11 del libro de Josué, escrito está: Derrota de la alianza de Javín. Cuando oyó esto Javín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas, y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al oteo,
al Fereseo, al Jebuseo en las montañas, y al Ebeo al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas el Señor dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo los entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó el Señor en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Misrefotmaim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no le dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como el Señor le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirara. Y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes, y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó, como Moisés, siervo del Señor, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué, y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades. Mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida, de la manera que el Señor lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Josué se apodera de toda la tierra. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Por esto vino del Señor Porque esto vino del Señor, que endurecía el corazón de ellos para que resistieran con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuera hecho misericordia, sino que fueran desarraigados como el Señor lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó, a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y le entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. ¡Wow! Comenzamos con el capítulo 12 del libro de Josué y escrito está: Reyes derrotados por Moisés. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Seón, rey de los amorreos, que habitaba en Esbón, y señoraba desde Aroer, que está en la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad, hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Amón, y el Arabá hasta el mar de Cineret al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar salado al oriente, por el camino de Bet Jezimot, desde el sur al pie de las laderas del Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba el monte Hermón, en Salca, en todo Basán, hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Seón, rey de Esbón. A estos derrotaron Moisés, del Señor, a estos derrotaron Moisés, siervo del Señor, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo del Señor, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditos, a las gaditas y a la media tribu de Manasés. Reyes derrotados por Josué. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel, a este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal-Gad, en el llano del Líbano, hasta el monte de Alac, que sube hacia el sur. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereseo, el Ebeo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno. El rey de Ai, que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro.
el rey de Jarmún, otro, el rey de Laquis, otro, el rey de Eglón, otro, el rey de Geser, otro, el rey de Debir, otro, el rey de Geder, otro, el rey de Orma, otro, el rey de Arad, otro, el rey de Limna, otro, el rey de Adulam, otro, el rey de Maceda, otro, el rey de Bet-El, otro, el rey de Tapúa, otro, el rey de Efer, otro, el rey de Afec, otro, el rey de Sarón, otro, el rey de Madón, otro, el rey de Azor, otro, el rey de Simrón Merón, otro, el rey de Aksaf, otro, el rey de Taanac, otro, el rey de Megido, otro, el rey de Sedes, otro. Perdón, ay, perdón, me perdí por esta tos que no me deja. El rey de Sedes, otro. El rey de Jocneam, del Carmelo, otro. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de Goim, en Gilgal, otro. El rey de Tisa, otro. 31 reyes por todos. ¡Wow! Híjole, bueno, y eso que no pudieron conquistar toda la tierra. Pero bueno, ya lo veremos en algún momento. Con esto terminamos la lectura del libro de Josué. Vamos a comenzar con la lectura del libro de Hechos. Hoy terminamos, no, de hecho, lo terminamos ayer, perdón. Terminamos ayer el libro de Hechos. ¿Qué vimos en el libro de Hechos de los versículos 17 al 31? Déjenme quito la tos. Mm, café frío. Bueno, Pablo por fin llegó a Roma. Llegó a Roma y de hecho al llegar a Roma le fue muy bien porque pudo predicar el evangelio con cierta libertad. Él estaba bajo una especie de arresto domiciliario otra vez y ahí iban a verlo no solo judíos, también gentiles. De hecho fueron muchos judíos. Todos los judíos que iban le dijeron, pues nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea, de donde te acusan, de Jerusalén, entonces no sabemos por qué te acusaron y pues, pero queremos ver queremos oír qué es lo que predicas. Obviamente Pablo les empezó a predicar el evangelio de Jesucristo y los judíos no creyeron, aunque dice la palabra que algunos asintieron, quiere decir que sí creyeron. Ajá. Por lo tanto, Pablo decidió seguir bien plantadito en su camino a los gentiles. Vemos ahí que Pablo, como no llegaron sus acusadores, ni en Roma hubo judíos que lo acusaran, es muy, muy, muy probable que Pablo, de hecho es probabilísimo que Pablo salió exonerado, absuelto, que salió libre. Ajá. Por eso mismo, ¿cómo se llama? Ahí termina, bueno, termina un poquito más, pero vemos que el libro de Hechos termina muy abruptamente, como que nos deja en ascuas acerca de qué pasó, ajá, qué pasó, cómo le fue a Pablo y todo eso. Eso lo podemos leer en sus epístolas. Ajá. En ese tiempo, quien ya era César en Roma era el loquísimo de Neón, ajá, perdón, Neón, de Nerón, ajá, pero por increíble que parezca, dejó suelto a Pablo un ratito. Como dejó suelto a Pablo, como le dijo, pues váyase, no hay quien lo acuse, Pablo pudo comenzar su cuarto viaje misionero, porque vamos a leer después en todas sus epístolas, vamos a leer que visitó Colosas y Éfeso, que visitó Macedonia, que visitó otra vez Éfeso, que visitó España, Creta, Corinto, Mileto, el invierno que pasó en Nicópolis y Troade. Ajá, fueron las ciudades que todavía alcanzó a visitar palabra. Pero también la palabra no nos dice, ni tampoco Pablo en sus epístolas, dónde y por qué o cómo arrestaron a Pablo. Pero lo arrestaron por segunda vez. Nada más que en esta segunda vez que lo arrestaron, sí le fue muy mal, porque la palabra señala, de hecho él comenta en una epístola, que todos sus amigos lo abandonaron. Solamente unos cuantos, ¿cómo se llama? Estuvieron fieles a Pablo y uno de ellos creo que fue Marcos, otro fue Lucas, ¿quién más fue? Apolos, Silas, ay, no me acuerdo los otros, bueno, lo vamos a leer en las epístolas, ¿no? La tradición judía, la tradición oral, Josefo, señalan que Pablo fue ejecutado por decapitación en el 67 o en el 68 después de Cristo. 2 o 3 años antes de que el loco de Nerón destruyera Jerusalén por el incendio que él mismo provocó, echándole la culpa a los cristianos, y de ahí vino la increíble persecución. Digo,
bueno, ya había empezado, pero ya vino lo fuerte, ¿no? Cuando usaban a los cristianos como antorchas para iluminar el camino. Ahí termina el libro de Hechos, terminamos el libro de Hechos ayer. Hoy vamos a comenzar con un nuevo libro. Vamos a comenzar con el Evangelio de Marcos. Les ofrezco una disculpa porque ya no me dio tiempo de hacer la lámina de introducción al libro de Marcos, pero mañana la hacemos, con todo el gusto la hacemos. Entonces, vamos a comenzar con la lectura del Evangelio de Marcos. Nos tocan los capítulos del 1 al 20 y escrito está: Predicación de Juan el Bautista. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. El bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tentación de Jesús. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús: Vengan en pos de mí, y haré que sean pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Eh, Mañana les explicamos, el Evangelio de Marcos es el más cortito de los 4 evangelios. Él no entra en detalles, él al punto a lo que va. Pero mañana lo explicamos. Con esto terminamos la lectura del día de hoy. Padre, te damos gracias, a ti te damos toda la gloria, la honra, el poder, la alabanza, el único digno de recibirla, porque nos das la fuerza necesaria para seguir adelante en este propósito, en esta tu voluntad, Señor. Permítenos ser un farol que alumbre, permítenos a todos nosotros ser la sal del mundo, Señor, ser la luz del mundo que guía a los demás hacia tu reino, a tu precioso reino, a estar en una eternidad contigo, alabándote, bendiciéndote, a estar sin pecado delante de ti, Señor, a ser santificados por ti allá arriba. Eso es algo increíble que vas a hacer con nosotros, a portarnos bien allá arriba, Señor, a estar libres de la maldición del pecado. Te agradecemos porque nos eligiste conforme al propósito de tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor, y porque sabemos que tú estás en medio de nosotros peleando las batallas. Siempre vas al frente, Señor, por eso no desconfiamos y dependemos totalmente de ti. Gracias por el alimento recibido, por el alimento espiritual que nos das diariamente, por cuidarnos y protegernos en nuestro diario andar, en ir y venir, Señor, porque sabemos que tú nos guías, tú nos proteges y siempre, siempre descansamos y reposamos en ti. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.